nombre es Natalia Bamonde y el día de hoy voy a estar con ustedes en la clase que corresponde a la descripción archivística y a la elaboración de documentos. Les comento algo, el día de hoy les traigo bastantes ejemplos, no solamente de anexos que aparecen en la misma directiva, sino también cómo es que se está aplicando en alguna de las entidades. Porque si bien es cierto, todo lo que tiene que ver con archivística poco a poco se ha ido actualizando, algunas entidades han tomado en este caso la decisión de también pues crear lineamientos internos que les permitan ordenarse mucho mejor, porque recuerden de que esto no está prohibido, por el contrario, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos normas de carácter general que debemos de cumplir de manera obligatoria, ¿no? Adicional a estas normas, vamos a tener que llevarlas a la parte pues que va con nosotros dentro de nuestras entidades, de acuerdo a nuestras propias estructuras orgánicas, porque en realidad no todas son iguales, ¿no? Eso yo creo que lo sabemos. Muchas gracias, Silvia. Silvia nos dice que nos saluda del archivo central del INCN. ¿Cómo están? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches a todos los que nos están saludando. No sé cómo estarán ustedes. El día de hoy es sábado, ¿no? Sabemos que en este caso algunos tal vez están esperando que termine la clase para salir a recrearse un poquito y está perfecto, ¿no? De alguna manera, después de una ardua semana de trabajo y de capacitación, nos lo merecemos. Otros tal vez tomamos la decisión de descansar. Vamos a empezar entonces, ¿sí? Recuerden, antes de poder iniciar, solamente para que no hayan inconvenientes, la metodología un poquito, para los que tal vez no han estado con nosotros antes. El chat está abierto a las 2 horas de clase. Con toda confianza, por favor, me escriben sus dudas. Conforme yo vaya viendo, hay notificaciones, les vamos atendiendo. Como el coordinador académico lo ha mencionado, en sesiones anteriores, en realidad, esta es una clase en tiempo real, así que ustedes tienen una total participación dentro de la misma, ¿ok? Aquí estamos para aprender todos, el coordinador, mi persona, ustedes, porque todos aprendemos algo nuevo. Si tienen por ahí algún tipo de consulta, de duda, con toda confianza. Si por ahí no quiero escribir y me quiero guardar para el último, no hay ningún inconveniente. También siempre dejamos una ventanita de 10 minutos para que puedan activar sus audios, ¿no? Y en este caso, pueden interactuar, ¿sí? Pero definitivamente en este caso estamos aquí para poder aprender todos, ¿ok? Vamos a iniciar, permítanme por favor. ¿Cuál es el logro de aprendizaje del curso del día de hoy? Este curso está diseñado para brindar una formación integral en la gestión documental, abordando los principios, técnicas y normativas que regulan la correcta identificación, clasificación y descripción de los documentos en las entidades públicas, ¿ok? Se van a estudiar criterios archivísticos aplicables para poder garantizar la autenticidad, la integridad y la trazabilidad de los expedientes, así como la elaboración de inventarios que permitan un control eficiente y transparente en los archivos. Siempre les hago llegar alguna de la base legal que el día de hoy vamos a conocer, vamos a tratar de alguna forma, ¿ok? Y en este caso tenemos pues a la ley 25323 que crea el Sistema Nacional de Archivos. Yo sé que es una ley un poquito cortita, no dice mucho, sin embargo, a través de todos los lineamientos que el Archivo General de la Nación ha ido compartiendo con nosotros, yo creo que lo aclara. Para mí, bueno, criterio personal, estas normas son bastante amigables, bastante entendibles, nos brindan incluso anexos, formatos para que podamos revisarlos y aplicarnos de manera correcta. Ahora, si bien es cierto, también durante este tiempo hemos surgido algunas modificaciones, por ejemplo, en el tema, en lo que corresponde a la eliminación de documentos, porque ya lo hemos tocado en una clase anterior, pero hoy día vamos a especificar lo que es los inventarios. Esta directiva fue actualizada, si bien es cierto, desde el 2018, que la tenemos aquí en el último punto. La 242, que es la norma para eliminación de documentos, ha sufrido dos modificaciones que ahorita las vamos a ver. Tenemos también el decreto supremo, bueno, que reglamenta en este caso la ley 25323 del Sistema Nacional de Archivos. Tenemos a la norma para la descripción archivística en la entidad pública, en donde de alguna manera nos explica, ¿no? Un poquito sobre el proceso de la descripción, en qué consiste, en qué se va a basar, cuáles van a ser los puntos importantes. Tenemos a la resolución jefatural 65/2022. ¿Por qué? Porque esta es la que aprueba los documentos presentados por el área de procesos técnicos archivísticos de la Dirección del Archivo Histórico y en alguna parte hace mención justamente de la importancia de la descripción archivística.
La resolución jefatural que ya les he mencionado, que habla sobre las normas para la eliminación de documentos en las entidades del sector público y sus modificaciones que justamente van a ser dos. La primera, la que se da en el año 2022, que modifica la Directiva 01/2018, ¿ok? Bueno, más adelante cuando hablemos del tema de eliminación, yo ahí les he adjuntado un link donde podemos ingresar a esta normativa completamente actualizada ya aplicando esta modificación y pues recientemente se ha también modificado este año las normas para la directiva respecto a las normas para la eliminación de documentos de archivo del sector público, que bueno, es una modificación mínima que se hace a la norma, ¿sí? Recordemos, y para poder empezar, si es que por ahí hay algún titular de la entidad o alguien que trabaje muy cercano a él, recuérdenle que todas las directivas y normas que emite el Archivo General de la Nación señala claramente que el titular de la entidad es el que va a ser el encargado de poder brindar los recursos. Hablamos de recursos humanos, hablamos de recursos materiales, hablamos de recursos financieros e intangibles para poder proceder a cumplir con lo que señala la norma. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, en este caso, implementar, ¿no?, algún tipo de directiva, debo de requerirle a mi titular de la entidad que él proceda a brindarme los recursos correspondientes. Yo sé que en muchos de los casos, la verdad, los titulares de las entidades a veces deciden invertir poco o casi nada en recursos que se van a ir para los archivos, pero hoy en día es una responsabilidad y una función que ellos tienen, entonces enfóquenlo por ese lado, no busquen a través de esas normativas, pues, de que el titular asuma su responsabilidad, empiece también a derivar presupuesto a estas áreas, ¿no? Que muchas veces están un tanto olvidadas. Si nosotros hablamos de la parte administrativa, que si bien es cierto tenemos autonomía, porque ustedes es lo primero que me van a decir, pero de acuerdo a mi ley orgánica de municipalidades o de gobiernos regionales, yo tengo autonomía administrativa para tomar decisiones, sí, pero recordemos que esa autonomía que nos brinda la norma tiene que ser siempre dentro de lo que el marco está señalado. No es que yo tampoco pueda irme en contra de la ley o señalar algo completamente diferente. La autonomía administrativa que se nos brinda, si bien es cierto, un tanto también hasta normativa, para que nosotros podamos emitir nuestros propios lineamientos, lo que hace es, de alguna forma, personalízalo a tu entidad, porque yo no trabajo con tu estructura orgánica. Entonces, tal vez tú me puedes decir quién va a ser el encargado de aprobar el plan de control documental, quién va a ser el encargado de poder derivar, por quiénes va a estar conformados los comités para eliminación de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el primer tema que vamos a tocar el día de hoy, nos vamos a referir a los programas y a los elementos de la descripción archivística. Si bien es cierto, dentro de la ley 25323 que regula toda esta parte archivística, o mejor dicho, inicia la regulación de la parte archivística, no especifica, no habla mucho del tema de los programas y los elementos, pero esto sí está señalado en la Directiva 11/2019 del Archivo General de la Nación, que justamente hace mención de las normas para la descripción archivística de la entidad pública. El día de hoy yo voy a tratar de tocar las partes principales, aunque no tengo ningún inconveniente, voy a compartir con ustedes ahora mismo el link para que lo podamos revisar. En realidad no es una directiva tan larga, tiene 6 páginas nada más, porque las dos primeras son justamente del acto resolutivo que aprueba pues esta directiva y deja sin efecto las normas anteriores como eran pues, ¿no? El SNA 3 que hablaba de la descripción documental, y el SNA 4 que hablaba sobre la selección de personal. Entonces, de alguna manera deja sin efecto y aprueba esta nueva directiva de la descripción archivística. Bueno, vamos a revisar ahorita, no se preocupen, esa directiva. Claramente, señala cuáles son las responsabilidades y, si se dan cuenta, lo acabo de mencionar. El titular de la entidad es el responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva. Función delegable, es cierto, ¿ok? Podría delegarse a otro funcionario, pero al final él también va a ser el responsable, y también se le encargan funciones al responsable del área del archivo central, ¿ok? ¿Por qué? Porque él es quien va a planificar, va a conducir y va a monitorear
monitorear toda la descripción archivística que vamos a tener. Bueno, ahí vamos a hablar ahorita sobre todo lo que son las disposiciones generales, las disposiciones específicas, ¿ok? De los instrumentos. También vamos a hablar sobre el programa y cada una de sus etapas o fases, no se preocupen, ahorita lo tenemos en las diapositivas. Esto es solamente para poder darles un pequeño conocimiento de lo que señala la norma. Y bueno, dentro de las disposiciones complementarias y transitorias, pues está claramente hace mención de que resulta importante que la aprobación de la presente norma no afecta las acciones de descripción y elaboración de los instrumentos descriptivos vigentes con los que ya cuenta la entidad, ¿no? Que las propuestas sobre la materia y la fecha de aprobación se encuentran en proceso de formulación. Y yo les comento algo, una característica que ha tenido el Archivo General de la Nación es que muchos de los lineamientos que ha emitido previamente los ha consultado, los ha puesto a consulta, justamente para que todos los involucrados de las diferentes entidades del Estado puedan también tal vez aportar con un poquito, corregir, ¿no? Dar a conocer su punto de vista, que para mí esto permite pues un mejor desarrollo de la norma, ¿no? Porque recordemos que nuestras realidades son completamente distintas. Para algunas entidades tal vez era muy fácil otorgar un cierto presupuesto para poder modificar todos sus lineamientos, mientras que otras tal vez no lo tenemos, ¿no? Entonces, tampoco es que obliguen a que, ya, si no tengas presupuesto, no sé, pero tienes que sacar tú tu propia directiva. No, basémonos en que nosotros ya tenemos, ¿no? En este caso establecido algunas normas, algunas directivas aprobadas. Si puedes ajustarte a ellas, hazlo. No es necesario que nosotros creamos nuevos lineamientos, porque en realidad, si es que estos lineamientos van a ser creados por un tercero, muchas veces este tercero no conoce la realidad. Yo particularmente soy del criterio que si somos parte de las entidades, nosotros mismos tendríamos que ser los que elaboremos estos documentos, ¿ok? Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Em, por ejemplo, no en este caso, su compañera Silvia nos dice, en mi institución no hay prioridad en la infraestructura ni en los equipos, siempre olvidados. En mi calidad de jefa del Archivo Central, he solicitado infinidad de veces a la Dirección General de quien dependo sin éxito apelar, ¿no? Al haberles entregado el diagnóstico del archivo. Asimismo, en sus repositorios colapsados, ¿no? Los más preocupantes son los techos, las paredes, y es que en realidad como su compañera lo está señalando, muchas veces estamos poniendo en riesgo la documentación. ¿Qué es lo que yo te recomiendo, mi querida Silvia? Con toda confianza, yo considero que nosotros, como parte de la gestión, ¿ok? En el caso de los servidores, podemos alertar, ¿ok? Nosotros siempre en la parte de la gestión administrativa, en un inicio vamos a informar. Y recordemos que dentro de la ley 27444, el artículo 184, si no me estoy equivocando, señala claramente de que todos los informes deben de considerar partes importantes como son los antecedentes, ¿ok? La responsabilidad que asume el área y las conclusiones y recomendaciones. En tus recomendaciones ya no solamente invites a que de alguna forma se tomen acciones de manera inmediata. Yo lo que te sugiero es que tú alertes de los posibles riesgos que pueden ocurrir y del deslinde de responsabilidades que tú vas en este caso, a atender, ya que en reiteradas oportunidades he comunicado y a la fecha no obtengo ningún tipo de respuesta. ¿Ok? Porque miren, si en realidad llegara a pasar algo por los diferentes temas y realidades que nosotros tenemos por si acaso dentro de nuestro país muchos elementos, por decirlo así, que accionan en contra de la correcta archivística. Uno de ellos es el factor climatológico, ¿ya? Tenemos lluvias, tenemos ventarrones, tenemos huaicos, humedad, ¿ok? Que lógicamente pues pone en riesgo la documentación. Y por otra parte, el poco mantenimiento que se da a la infraestructura. Como su compañero lo ha mencionado, está bien, está perfecto, tengo un archivo techado, pero mi archivo ya tiene pues grietas, se está inundando, estoy posiblemente, voy a perder el material, etcétera. ¿Ok? Gracias a Denis que nos comparte el link, ¿ok? Bueno, en este caso, como yo les he mencionado, todo lo que yo les estoy diciendo se encuentra dentro del material, no se preocupen, ¿ok? Vamos a poder, lo vamos a obtener ahí, todos los que se han inscrito van a tener acceso al material, a la grabación de la clase y también al certificado. Sí, entonces, Silvia, yo lo que te oriento, lo que te recomiendo en este caso es tu informe, ya no lo hagas únicamente con la intención de dar a conocer, sino que en este caso alerta. Alerta y pon a conocimiento los posibles riesgos que vas a suceder pueden suceder en tu área y el deslinde de responsabilidades.
y tal vez con eso el área correspondiente tome las acciones. ¿Sí? Bueno, ahí les dejo la directiva. Igual yo sé que en cualquier momento la van a poder revisar. Es pequeñita, ¿sí? Vamos con los puntos principales de esta directiva. ¿Qué es lo que nos dice esta directiva? Esta directiva nos habla de que el programa de descripción archivística es un documento de gestión archivística que planifica, promueve y evalúa los elementos y los instrumentos de descripción archivística, permitiendo el acceso, la recuperación y el control adecuado de los documentos archivísticos y la información contenida en ella, lo que contribuye a la integridad y transparencia de la gestión documental. En un momento yo les voy a dar un ejemplo que se aplica, por ejemplo, en lo que corresponde a los archivos del Poder Judicial, donde nosotros ya no solamente vamos a ver el tema de archivar, sino también podríamos hablar del tema de recuperación, que quiere decir desarchivar. Y es que recordemos que el trámite documentario va a tener todo un ciclo de vida, ¿no? Lo que podría iniciar con una solicitud de un requerimiento podría culminar en un acto resolutivo, al igual que cualquier trámite que se realice de manera externa o interna, ¿ok? Este acto resolutivo en algún momento va a pasar, no a una mejor vida, pero va a pasar ya a descansar porque efectivamente ya cumplió con su misión. ¿Podría darse el caso en el cual yo necesite retirar esto del archivo y ponerlo nuevamente en actividad? Claro que sí, ocurre con cualquier tipo de trámite. Un ejemplo, yo siempre lo doy con los proyectos de inversión. Los proyectos una vez que se aprueban, mediante un acto resolutivo, pasan a un archivo periférico y luego pueden ser retirados para entrar en actividad e inicien su ciclo de ejecución. ¿Entienden? Pero temporalmente, mientras que esas acciones no ocurran, se van al archivo para poder, de alguna forma, estar custodiados en una zona segura. ¿Ok? Eh, ok, Mauro, ahorita vamos a atender, no te preocupes. Rosalía indica por más seguridad tener los archivos en un ambiente estable. Sí, Rosalía, sería lo ideal, pero no muchas veces ocurre. Aunque saben que algo que en realidad yo sí felicito es que en los últimos años sí he visto que muchas entidades del Estado están invirtiendo en infraestructura. Ahora, el tema de los proyectos de inversión en los archivos, permítanme un momento, un poquito de café. El tema de los archivos. Hay un detalle. No solamente tenemos que invertir en infraestructura, sino también en equipos, porque nosotros ya estamos hablando de que vamos a entrar o estamos entrando o ya hemos entrado en alguno de los casos en el tema de la digitalización. Entonces necesitamos de equipos que de alguna manera se ajusten para poder cumplir con la norma técnica y con los ISOs de calidad que nos señala la norma. ¿Ok? Irina, mira, en realidad esta es una duda que, que siempre está presente en las capacitaciones. La ley no te va a decir nunca elimina documentos porque no es lo ideal. Recordemos que todos los documentos son bastante importantes, ¿ok? Lo que sí dices puedes derivarlo a un archivo porque efectivamente tal vez ya no va a requerir de ningún tipo de trámite, pero no podemos hacerlo de manera general porque va a depender mucho de la realidad de la entidad y del tipo de documento del cual estemos hablando. Mira, si yo te digo envía al archivo un expediente de un proyecto de inversión, de acuerdo a la norma, ese expediente en 3 años, si no se ejecuta, pierde su vigencia. Ya es decir, ya no me serviría, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el caso de lo que son contrataciones, los expedientes de contratación no se podrían enviar al archivo por lo menos en un periodo mayor a 10 años, porque de alguna forma en cualquier momento se podrían dar vicios ocultos y necesitamos de esta información para empezar a tomar acciones en contra de quien ha incumplido la normativa, pues, ¿no? Entonces, no es que siempre se va a establecer un número, una fecha determinada y decir, ya, a partir de esto, todos los eliminen. Ahora, segundo, el tema de eliminación, no es que la norma tampoco te diga, ya los enviaste al archivo central, procede la eliminación, porque no porque sean transferidos van a ser eliminados. Justamente, ya en una clase anterior hemos tocado el tema de eliminación de documentos y creo que les he explicado todo el procedimiento. Inclusive hablamos pues de un tema de un comité evaluador, ¿no? Que es el que va a asumir justamente aquí la posta y tomar la decisión si realmente se procede o no a la eliminación de documentación. Y que lógicamente tendría que ser documentación que el área misma usuaria diga, esta documentación ya no hay forma o tal vez ya no tiene ningún tipo de funcionalidad o está en muy mal estado por el tiempo que ha pasado. ¿Ok? La directiva que hace rato yo les he mencionado tiene un objetivo y una finalidad. El objetivo es disponer de una norma que regula y oriente la descripción archivística para la elaboración de instrumentos descriptivos, que ahorita lo vamos a ver. Y la finalidad es que nosotros podamos establecer
pautas y recomendaciones para que la descripción archivística permita el acceso a recuperación y control adecuado de los documentos archivísticos y la información contenida en ellos, de acuerdo con las normas emitidas por el Archivo General de la Nación para el obligatorio cumplimiento de la entidad. ¿A qué me refiero? No estoy hablando de que voy a recuperar porque perdí la documentación, sino porque la transferí y que tal vez esa documentación en algún momento tiene que regresar. La intención de la archivística es que nosotros podamos tener un orden, una organización, y esto parte desde los archivos de gestión, ¿no? Siempre les digo que si nosotros pues nos ponemos a buscar un documento en medio de todo, tal vez nos vamos a tomar tiempo en poder encontrarlo, pero si lo tenemos todo organizado y separado, va a ser mucha más rápida la búsqueda. Recordemos que nosotros tenemos normas que cumplir. La de transparencia es una de ellas, en la cual te exige que tú tienes que brindar información en un breve plazo, que son 10 días. Entonces, ¿qué pasa si mi documentación no se encuentra organizada? Ahora, el tema de la custodia también es importante, ¿no es cierto? Efraín me dice lo siguiente: aquí en el archivo central del Ministerio de Agricultura de Huaraz, Ancash, no tenemos presupuesto para el área y nos tienen abandonados. Ya eso lo informé con pruebas y todo lo archivan sin respuesta. ¿Qué puedo hacer en ese sentido, Efraín? Lo mismo que le recomendé a Silvia. Es muy diferente cuando tú informas para poner en conocimiento a cuando tú informas alertando de los posibles riesgos y el deslinde de responsabilidades. Seamos sinceros, todo funcionario cuando lee la palabrita deslinde de responsabilidades se asusta y dice, uy, no, aquí está pasando algo, y empiezan a accionar, ¿ok? Ahora, nosotros como parte de la entidad, por ejemplo, si ustedes están a cargo del archivo central, ¿qué pueden hacer? Colaboren, ayuden de alguna manera. ¿Cómo? ¿Sabe qué? Señor alcalde, ok, hagamos de cuenta, este señor director general en el caso de las direcciones regionales, señor gerente en el caso de los gobiernos regionales o en los mismos también gobiernos locales, ¿ok? Se dirigen a ellos y les dicen, ya, ¿saben qué? Yo sí, efectivamente, puedo de alguna manera colaborar con la emisión de un acto, de una directiva o de un lineamiento interno para poder regular, pero necesito que se invierta presupuesto en esta área por tal y tal motivo. Segundo, dentro de alguna de las entidades, ustedes tienen que buscar cierto apoyo. Si bien es cierto, los regidores o los consejeros regionales no pueden inmiscuirse en temas administrativos, pero sí podrían pedir un reporte de cómo está funcionando. Y ante una alerta o un posible deslinde de responsabilidades, yo considero que ellos podrían accionar, ¿no? Pedir que en este caso la entidad evalúe, que tome las acciones que correspondan con la finalidad de que no esperemos a que el archivo se caiga para recién empezar con que, pero yo informé, pero yo dije, ¿no? Ahora, el informar es bueno, exacto, y colocarlo en el plan anual, a eso me refería. Cuando ustedes elaboran los documentos, pueden considerar el tema de los riesgos, ¿ya? Que son importantes. Y como les digo, alerten. Porque cuando tú alertas, ya estás informando y pidiendo que se haga algo. Pero si tú solamente informas, a veces también saben cuál es el problema que ocurre. Hasta el asunto del documento influye. ¿Qué pasa si yo en mi documento le pongo lo que siempre leo? Porque no tienen idea yo de los despachos que leo y en todos dice para conocimiento y cumplimiento, o para conocimiento y fines convenientes, o para cumplimiento obligatorio, ¿no? Y te pones a leer y hay veces que ni siquiera son para cumplimiento, pero ya le pusieron ellos en el asunto. Entonces, ¿por qué no tomarnos la molestia de poner en el asunto para conocimiento ante posible incumplimiento de la norma y riesgos? ¿Estoy incumpliendo con la norma? Hace rato yo les he mencionado en la misma directiva que dice, el titular de la entidad tendrá que brindar todos los recursos para que ustedes puedan ejecutar la norma. Ahora, tampoco se vayan todos en contra, no estoy pidiendo que todos mañana mismo accionen y se vayan en contra de los titulares, no, pero traten de conversar. Por algo siempre hay mesas de trabajo que se puede realizar y si no, pues de alguna manera aprovechen en el momento que tengan que presentar reportes anuales y ahí, considérenlo, ¿no? ¿Ok? Yo he conocido archivos que son bastante rebeldes. Miren, ocurre algo bastante importante. Las gestiones, que sabemos que somos temporales nomás de 4 años, ¿no es cierto? A 5, tenemos la mala costumbre de que muchas veces pensamos que es un castigo enviar a alguien al archivo.
y no sabemos lo que estamos haciendo, porque en realidad no es un castigo, al contrario, si la persona realmente se preocupa y le toma interés, puede hacer un muy buen trabajo, ¿ya? Y generalmente quienes envían al personal nombrado, ¿no es cierto?, al personal repuesto judicial, estas personas, a diferencia de los que son tal vez ciertamente de apoyo o están a favor de la gestión, tienen la posibilidad de poder accionar y poder proceder al deslinde de responsabilidades. No dejen que el tiempo pase y no hagamos nada, ¿no? Porque a veces también recuerden que hay delitos por omisión, no solo por comisión. ¿Qué más nos dice? Dentro de esta directiva, que es súper corta, ya lo hemos visto, tiene 6 páginas, en el punto 7, cuando le pongo ahí punto 7 de la directiva, es justamente la que estamos tocando, habla sobre el programa de descripción archivística y dice, ¿no? Es un documento de gestión archivística que planifica, aprueba y evalúa la actividad, los elementos y los instrumentos de la descripción archivística. Para la planificación, diseño y actualización de los instrumentos de descripción archivística, el archivo central elabora el programa de descripción archivística, ¿ok? Se adjunta y se remite una copia del programa en el Plan Anual de Trabajo Archivístico de la entidad al Archivo General de la Nación o Archivo Regional correspondiente. Si bien es cierto, la norma no señala la estructura exacta para elaborar este plan, pero se considera pues que vamos a poder considerar puntos como antecedentes. Ahí también ustedes podrían señalar un estado situacional, reportar unos posibles riesgos, porque no es que tampoco se los impida, por si acaso. El programa tiene 3 etapas. La etapa del planeamiento, el desarrollo y la implementación. Miren, en la gestión pública todo lo trabajamos en estas 3 etapas si ustedes se han dado cuenta, ¿no? El planeamiento definitivamente es importante porque justamente es lo que me va a permitir saber a mí qué necesito. ¿Qué requiero? ¿Ok? Ahora, hace rato mencionaban, ¿no? No me dan presupuesto, no consideran la importancia, no estoy programado. Perfecto. Entonces considera y habla que en la parte del planeamiento yo no te estoy diciendo que lo necesito para mañana, pero durante el año tengo que implementar ciertas cosas para poder cumplir con lo que la ley señala. El desarrollo, que entendemos pues que ya ponemos en ejecución, ¿no es cierto? O iniciamos el proceso de cambio y la implementación, que es justamente ya darle cumplimiento a este plan de trabajo que vamos a presentar. Dentro de la parte del planeamiento, se va a elaborar un informe detallado del estado situacional de los archivos de la entidad. Miren, ahí es el momento, el estado situacional, justamente, bueno, para mí, empezando, toda persona que ingrese a un área siempre ya debería presentar un estado situacional. Así le hayan hecho o no le hayan hecho la entrega de cargo. Porque el gran error que cometemos muchos de nosotros es, yo no elaboro el estado situacional porque me designaron recién, hace un mes, y la verdad, yo no sé, nadie me reportó, nadie me hizo entrega de cargo, yo desconozco, no. En realidad también es función de nosotros que apenas lleguemos a un área nueva, porque esa es la excusa que muchas veces ponemos, presentemos un estado situacional donde demos a conocer realmente cómo están las cosas. Ahí van a tener que señalar lo siguiente. Instrumentos de descripción actualizados, que ahorita vamos a ver cuáles son estos instrumentos. El personal encargado de la descripción, enfatizando si cuentan con capacitación en descripción archivística. Y si no la cuentan, pues en este caso es la oportunidad también para dentro de los riesgos o recomendaciones considerar, ¿no? De que se proceda a capacitar al personal. Los recursos tecnológicos empleados para la elaboración de los instrumentos de descripción. Tenemos recursos, porque algunos dicen no tenemos recursos, entonces, ¿qué recursos podría yo reportar, no? Los antecedentes, actividades o acciones previas al programa. Se formó una mesa de trabajo, se formó una comisión especial tal vez, ¿ok? No se quiso formar una comisión. ¿Quiénes pueden conformarla? Lógicamente, todos los que estén involucrados en el área del almacén, del archivo central, ¿ok? Uy, no sé qué pasó. Dora me pregunta, ¿hay una penalidad por dar información de un estado situacional a un regidor, por ejemplo? No, una penalidad, no existe ninguna penalidad. La penalidad solamente se toma en la parte que en este caso se pueda proceder a realizar un servicio y no lo cumplas, ¿no? Ante un incumplimiento. Pero sí lo que hay es que ya hay que tener bastante cuidado, es lo que no se puede hacer es retirar información de la entidad sin autorización, Dora. Por ejemplo, ¿no? Digamos de que tú tienes, en este caso, un informe, un reporte original que tú has cursado, original, hablo, con todos los anexos, que son como 200 páginas, ya, así sean 20 páginas.
¿Y qué haces tú con ese original del cargo? Vas y se lo entregas a un regidor fuera de la entidad. Vas a su casa o lo buscas, que se dice, señor, ¿sabe qué? Tome, le entrego este informe que yo he presentado, es el original. No podemos hacer eso, ¿ya? Siempre es bueno que primero recurran a sus órganos de control y segundo, si no, también ustedes le pueden pedir al regidor que haga un proceso de fiscalización o pide información y ahí, y ahí reportar. Pero no retiren información y la brinden porque eso también es un delito, ¿ok? Recuerden que esa información le pertenece a la entidad. ¿Hay algún formato de informe para elaborar este documento del estado situacional del archivo? No, porque en realidad no hay ningún tipo de alineamiento, solamente señala de que, bueno, puedes considerar, como en todo estado situacional, ¿no? Los antecedentes, podrías hacer un pequeño inventario de lo que estás recibiendo a ese momento, y bueno, informar de las recomendaciones y las conclusiones en tu informe. Ahora, ojo con algo, los estados situacionales son importantes por eso, porque ¿qué va a pasar si, por ejemplo, ya dentro del área del archivo central, yo recepcioné 500 expedientes o 500 cajas, ¿ya? Y resulta que la autoridad que ha salido ante un proceso, una investigación, qué sé yo, dice que ella dejó 700 cajas. ¿Cómo yo podría contradecir a eso si nunca hice un situacional? Por eso le digo de que un situacional siempre es importante, ¿ok? Eh, Freddy le dice los regidores deben de solicitar la información vía la Secretaría General, lo demás es ilegal. No, Freddy, en realidad podrías también hacerlo a través de un órgano de control, ponerle en conocimiento y ellos podrían accionar. Lo segundo es que recuerden que hay un tema, los regidores también atienden fuera del tema de las sesiones de consejo, porque tienen oficinas de atención, y cualquier persona puede acercarse y conversar con ellos y ya podrían requerir información. ¿No? Tampoco es que estés infringiendo la norma porque lógicamente ellos son la conexión con la población. Recuerden que justamente el regidor es eso, ¿no? Es la conexión entre la población para dar a conocer cuál es la problemática y ellos la pueden reportar. Inclusive un regidor dentro de una sesión de consejo, dentro de la estación, en este caso informes, ¿no? O pedidos, podría solicitar que se le informe sobre el estado situacional, por ejemplo, del archivo central de la entidad, y si lo ponen como un punto de agenda, podría bajar el encargado y reportarlo. No necesariamente es que lo pidan, como le digo, a través de Secretaría General, pero si se trata en una sesión de consejo y es considerado como un punto de agenda dentro de la misma norma con el tema de poder dar solución, muchas veces se pide que los funcionarios o los servidores participen en la sesión y procedan a un informe oral, y eso igual se deja constancia en el acta de la sesión y tiene validez. ¿Ok? Listo. Ya, entonces tenemos que ya les he dicho de los recursos, los antecedentes que son actividades, acciones previas al programa, otros datos que el archivo central considere necesario reportar. Reportar. Podrían poner las alertas, podrían poner el tema de los posibles riesgos que se corren, podrían poner recomendaciones, claro que sí. Otro punto es detallar los elementos de descripción aprobados por el archivo central para la elaboración de los instrumentos de descripción, realizar una propuesta y formato del diseño de los instrumentos de descripción y coordinar con la alta dirección para la implementación del programa de descripción archivística, ¿ok? De la entidad pública, lógicamente, ¿no? Ahora, yo sé que muchas veces el último punto de coordinar con la alta dirección es que la alta dirección te diga, tú hazlo y me lo pasas para que lo revisen. Bueno, también se podría hacer. Perfecto, Freddy, gracias. Ahora hablemos del tema del desarrollo. Pasamos a la segunda etapa de este programa. Ya hemos visto la parte que corresponde, en este caso, a el planeamiento, que básicamente es como una especie de diagnóstico, y ahora pasamos al desarrollo. En el 7.4.2 de la directiva, habla justamente del desarrollo y menciona lo siguiente. Se va a dar la formulación de los instrumentos de descripción, consignando información del nombre del instrumento descriptivo, la fecha de emisión, la fecha de aprobación, el nivel de descripción y la norma de aprobación. Además de eso, se va a indicar el periodo o el tiempo de vigencia de los instrumentos descriptivos hasta su próxima actualización. Generalmente se le da un periodo de 2 años. Cuando nosotros veamos cuáles, a ver, qué tipos de descripción archivística he revisado. He revisado del Ministerio de Cultura, he revisado del Ministerio de Educación. He revisado, ¿de cuál más? ¿De cuál otra entidad he revisado? De un gobierno regional, no recuerdo. Y generalmente el plazo que se le considera que, si ustedes se dan cuenta, no hay un límite, ¿ah? Pero es de 2 años. ¿Por qué? Porque se considera que en 2 años podrían cambiar inclusive hasta las normativas. Cambia la normativa y nos deja sin efecto todo el lineamiento, ¿no?
Establecer el avance del proceso de descripción de forma trimestral durante el año. Es bueno que nosotros, cuando trabajemos en el tema archivístico, siempre establezcamos plazos, pero o sea, no plazos exactos. Yo no le estoy diciendo que digan al 31 de mayo, no, pero podemos trabajar en forma trimestral, en forma semestral, en forma mensual, inclusive, aunque es recargarnos un poquito, ¿ok? Por eso es que se considera que sea trimestral, debido a que en realidad la información que maneja un archivo es bastante. Y asesorar al personal que elabora en el archivo para su implementación, ¿ok? Esto está en el punto 7.4 de la directiva. Y luego viene la implementación. La implementación vela porque se apruebe y se implemente de acuerdo a las necesidades del archivo central y recursos disponibles, ¿ok? Eso está en el artículo, en el punto 7.4 de la directiva, ¿sí? De alguna forma, cuando nosotros hablamos de lineamientos, que en este caso tenemos que aprobar, lógicamente vamos a darle un seguimiento, no es que yo lo presente y ahí nomás quede. Ahora, hay que considerar un punto bastante importante. No porque se trate de un lineamiento de archivística, no va a seguir el trámite que corresponda, porque muchas veces es que tenemos que revisar también los MAPROS de las entidades. Tal vez dentro de mi entidad diga de que todo documento, todo plan o todo informe tiene que pasar por el área de modernización institucional, ¿ok? Digamos, pero en este caso lo que habría que sustentar es buscar la forma de que se simplifiquen procesos para que no. Imagínate que este documento pase por todas las áreas, ¿no? Entonces, hay áreas que la verdad ni van a tener conocimiento ni quieren tenerlo y por gusto se los pasamos. Y al final solamente actúan como un órgano de trámite y esa no es la idea, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos que en este caso se van a dar dentro de este programa? Ok, en los elementos de la descripción archivística, nosotros vamos a considerar que estos son datos que permiten la representación y recuperación de cualquier unidad de descripción. Se identifican como elementos de descripción mínimos esenciales y en este caso tenemos a cinco, ¿ok? Se puede hacer, antes de continuar, disculpen que los haya cortado, una pregunta de César es, ¿se puede hacer el informe situacional de Archivo Central después de 7 meses? ¿Te refieres a después de 7 meses de asumir el cargo, César? Para mí, bueno, antes que nos conteste cómo se llama, antes que nos conteste César, para mí, cuando tú haces un estado situacional, debería de ser en un plazo máximo de 30 días, después que ha recibido el cargo. Porque en esos 30 días pueden ocurrir muchas cosas. Pero para mí, un estado situacional se debería brindar máximo en un periodo de 30 días. La ley no lo señala tampoco, pero imagínense presentar un estado situacional después de un año. En un año se puede perder documentación, se pueden generar informes, ¿no es cierto? ¿Ok? Ya, ahorita vamos a ver lo de los instrumentos, no se preocupen, ¿sí? Ahorita los vamos a ver de forma detallada, no nos adelantemos. Entonces, dentro de los elementos, no instrumentos, tenemos a la asignatura, al nombre o el título de la unidad de descripción, al lugar y fecha, al nivel de descripción y al volumen y soporte. Vamos a ir con ejemplos de cada uno. Ejemplo, en el caso de asignatura. La asignatura es un código de referencia que estará comprendido por las siglas del país, la entidad, el órgano o unidades orgánicas, la serie documental, según corresponda, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en el caso de la archivística, en el caso de nivel de fondo, por ejemplo, yo podría poner, vamos a hacer de cuenta que esto es del Ministerio de Cultura, por ejemplo, que es de ahí donde he sacado el ejemplo, ¿no? Tenemos de fondo P, que es el país, ¿no es cierto? Y luego el órgano que corresponde a quién pertenece a la entidad, el Ministerio de Cultura, MINCU, ¿no? La sección. Aquí ya vamos a detallar un poco más porque vamos a poner la entidad, el órgano y las unidades orgánicas que podrían depender, que podría ser, por ejemplo, P de Perú, MINCU del Ministerio de Cultura, OAG, que es la Oficina Administrativa de Control de Gestión Documental. ¿Ok? La serie documental, que aquí va a ir un poco más detallado, porque vamos a agregarle también la serie documental para poder tener un mejor orden. ¿Ok? Así es como vamos a trabajar lo que corresponde a la asignatura. Segundo elemento, el nombre de la entidad. Estará comprendido por el nombre de la entidad, órgano y unidad orgánica según la serie que corresponda. Ministerio de Cultura, la sección en este caso, bueno, era la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria, y la serie documental, lo que corresponde, lo que es correspondencia. ¿Sí? Ay.
perdón, lugar y fecha, se consigna el lugar y fecha de inicio y de la creación de la unidad de descripción. Por ejemplo, fondo, sección, serie, pieza documental, según corresponda. Vamos a ir con Lima, diciembre del 2017 a diciembre del 2019. ¿Ok? Nivel de descripción. Vamos a consignar el fondo, sección, serie y pieza, según corresponda. Por ejemplo, serie documental. ¿Sobre qué se va a tratar? ¿Ok? El volumen y el soporte. Cantidad de metros lineales, porque sabemos que en archivística todo lo medimos en metros lineales y el tipo, ¿no? Papel o electrónico, según corresponda. Por ejemplo, 30 metros lineales de documentos en soporte papel, que es lo que vamos a proceder a utilizar. Este es un modelo, ¿ok? De inventario descriptivo de series documentales. Como nosotros vamos a poder observar, vamos a ver, vamos a tener que obtener un código de referencia, el nombre de la unidad de descripción, el lugar y fecha, el nivel de descripción, el volumen y el soporte, que hace rato les he mencionado, ¿no? Cómo es que lo vamos a ordenar para la parte introductoria. Y abajo vienen los datos ya de la documentación que tenemos el número de caja donde se encuentra la documentación, ¿no es cierto? Ya seguro que ustedes han visto o van a ver en el diplomado también cómo es que en este caso se procede ya a lo que es el encajado, el rotulado de las cajas, etcétera. El número de paquete, porque recordemos que dentro de cada caja también están enumerados, seccionados por paquete. El nombre de la serie documental, que se pone justamente en el rotulado de la hoja, de la caja, perdón, el rango del documento, es decir, la cantidad de folios, de qué folio a qué, bueno, no del folio, sino me refiero al número de la documentación que se ha emitido, del 1 al 90. Si es que hay faltantes o anulados, también se tiene que reportar en esta parte. Las fechas del documento, desde qué fecha hasta qué fecha. Estoy hablando que tal vez el informe uno es del 1 de enero del año 2015 y el último documento es el informe número 90, que es del 3 de marzo del 2015 también. La ubicación geográfica, topográfica, que en este caso vamos a poder considerar a qué área ha pertenecido, dónde es que se va a ubicar, de acuerdo a lo que nosotros ya tenemos dentro de nuestros rotulados o en nuestras cajas, la organización. Y las observaciones que podría tal vez considerarse algo como que si se encuentra en un buen estado, en un mal estado, etcétera. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar un poquito más sobre eso. Listo, aquí. En el código de referencia, que creo que ya ha quedado claro, ¿no es cierto? Hace rato lo dije, siglas del país, entidad, órgano, unidad orgánica y serie documental. En este caso, por ejemplo, PE de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria y la serie documental 23. Respecto al nombre de la unidad de descripción, el nombre de la serie documental, ejemplo, correspondencia. El lugar y fechas extremas, lugar, fecha, inicio de término, ejemplo, Lima, diciembre de 2017 al 2019. Nivel de descripción, serie documental, como ya lo hemos mencionado. El volumen y soporte, cantidad de metros lineales y tipos de soporte, ¿no? Ejemplo, 30 metros lineales de documentos en soporte papel. ¿Sí? Perfecto. A ver, vamos a pasar. Uy, no puedo ver la parte de arriba. El número de caja, el número correlativo de la caja archivera. Ejemplo, en este caso, vamos a poner una. ¿Cuántas cajas vamos a tener dentro de esa serie documental? Sí, porque recordemos que es del orden, ¿ok? El número de paquete, que es el número de orden correlativo del paquete, también podemos poner uno, nada más, ¿ok? El nombre de la serie documental, que en este caso podríamos poner correspondencia, como lo hemos señalado, ¿sí? El nombre y rango del número, que vamos a poner el número extremo de los documentos, del inicio hasta el documento, por ejemplo, del memorando 50 al 150. ¿Se acuerdan que hace rato yo les decía, este, ¿no? Va a depender mucho el orden de la documentación, porque entendemos que nosotros, pues, tenemos documentos, no siempre van a estar archivados todos del 1 al 50, de 50 en 50, va a ser también de acuerdo al volumen del mismo documento, ¿no? ¿Cuántas hojas va a tener como anexos, tal vez? Tenemos a los faltantes que podríamos poner, qué sé yo, si me estoy poniendo del memo 50 al 150, no está el 51, no está el 61 porque han sido anulados o qué sé yo, ¿ok?
Las fechas de los documentos extremas, vamos a poner desde el primer documento, por ejemplo, del 5 de julio del 2017 hasta el 30 de octubre del 2017, ¿no? Que va a depender mucho del memorándum número 50, qué fecha tiene y qué fecha tiene el documento del memorándum 150. Aquí hay un gran detalle. Me preguntan siempre, ¿y qué pasa si en el número, en la fecha del documento sale una fecha de emisión y sale otra fecha de recepción? Miren, les soy sincera, muchas veces se guían de la fecha de recepción en las entidades si es que lo desean establecer dentro de sus lineamientos, porque puede ser que por un error involuntario yo considere enero y estamos en el mes de marzo, ¿no? Entonces, depende mucho de eso y dicen, no, con la fecha de recepción nos guiamos. Ubicación topográfica, en este caso la ubicación del repositorio está en el estante 01, en el cuerpo 1, en la baldosa número B4, ¿no? Que sabemos que nosotros tenemos pues los anaqueles y ahí vamos a ir realizando la organización. Y las observaciones que podrían poner, por ejemplo, un original, copia de la información, son documentos originales. Yo también en este caso hemos podido considerar documentos en mal estado, toda vez de que a veces se han mojado o han sufrido algún tipo de problema, ¿no? Y no se ha llegado a reconstruir el mismo. Listo. Este, A ver, José me pregunta si cada tomo contiene 200 folios, el tomo 2 cuenta desde el 1 o tengo que ponerle el 201. Dependiendo, porque en algunos casos, si estamos hablando de un solo documento, ya va a haber una continuación. Pero si son documentos separados, se numeran por 200 folios, salvo que dentro de tu entidad te establezca su propio alineamiento. Por ejemplo, yo les comento algo, una infidencia. Dentro de la entidad que yo he hecho el archivo, todos empastan en folios de 220, de 230, y bueno, es porque la directiva lo ha autorizado y en eso se basan. Pero yo ya he hecho la observación y han dicho que van a trabajarlo en adelante, ¿no? Pero ya está hecho, entonces imagínense. El nivel de descripción siempre será serie documental. Podría ser también que sean anexos, podría decirse no anexos. Sara, el link está ahí en el material, ahí lo van a poder ubicar, no se preocupen. Podrían considerarse anexos, planos, no solamente va a ser serie documental, ¿no? Ahora, en algunos casos también son reportes, ¿no? Habría que ver qué tipo de documentación, no, no se repite lo mismo, ¿no? Siempre va a ser la misma realidad para todos. Ahora, tenemos un inventario también analítico, ¿ya? Y en este caso también vamos a considerar código de referencia, nombre de la unidad, lugar y fecha, el nivel de descripción, el volumen y el soporte, el número de caja, de paquete, el nombre de la serie documental, la descripción de la unidad documental, el asunto del documento, folios, fecha del documento y observaciones. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a tener en el código de referencia, bueno, igual, ¿no? La sigla del país, la entidad, el órgano, la unidad orgánica y la serie documental, que ya hemos mencionado, ¿no? P slash. Ahora, ¿por qué utilizamos el slash para las separaciones? Pues, ¿no? También podrían utilizarse, en este caso, guiones, ¿sí? Pero bueno, generalmente lo separan por un slash, que es esta rayita oblicua, ¿no? Diagonal. El nombre de la unidad de descripción, que en este caso podría ser correspondencia. El lugar y fecha, que podría ser Lima, diciembre al diciembre de 2019, que ya me lo hemos mencionado. Nivel de descripción, 30 metros lineales de documentos en soporte papel. El volumen y el soporte, la cantidad de metros lineales, que ahora les voy a explicar, ¿ok? 30 metros lineales de soporte y papel. El número de caja, que tiene que ser correlativo a las cajas archiveras. Ahora, recordemos que en el tema de las cajas archiveras, cada caja tiene fuera un rotulado. Y dentro de, de esta caja hay expedientes y cada expediente también tiene su carátula con su detallado, ¿ok? Por eso es que, y ahí es donde se les pone las series documentales, ¿no? Ese número de orden. El paquete. El número del paquete, que va el número correlativo del paquete 01. El nombre de la serie igual, correspondencia, descripción de la unidad documental, memorándums, ¿ok? Yo podría poner, vamos a hacer de cuenta que ese es uno solo, el memorándum 50, ¿ok? Asunto del documento, la notificación de la resolución ministerial número 350, puede ir el documento. La fecha del documento, la fecha de emisión, en este caso el documento, ¿ok? O de recepción. Como les decía, miren aquí,
Si es que no existe un lineamiento interno, va a quedar a criterio de los que están encargados del área de archivo la fecha, pero particularmente se guían de la fecha de recepción, como les decía, porque en realidad puede ser que involuntariamente me equivoqué, pues, ¿no? Y le puse enero, pero en realidad estábamos diciembre, ¿no? Entonces, y no nos dimos cuenta al momento de recepcionar. Entonces, hemos continuado con el trámite. Las observaciones, que son original o copia, información complementaria. Ejemplos son documentos originales. También podríamos poner el tema del mal estado, como les decía, copias fedateadas, copias certificadas. La observación que nosotros consideremos necesaria, pues, de hacer llegar. ¿Ok? Claro que hay una medida para las cajas, claro que hay una cantidad para los expedientes, Dora, en este caso, no sé si ya han hecho ese curso, pero hay un tema que se habla hay una directiva que señala también el tema del rotulado de hojas y bueno, la directiva en este caso que habla de la foliación, que es la 6/2018 del Archivo General de la Nación, también establece, ¿no? Para el tema de la foliación de la documentación, ¿sí? Si la fecha del documento es automática, sí se podría poner la fecha de emisión. Sí, en realidad sí es que, por ejemplo, incluso si coincide la emisión con la del sello de recepción, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero no van a señalar, pero si tiene que ser el documento por recepción, sí, pues válido. Para mí esa es una fecha, en este caso, válida, ¿no? ¿Ok? Bien, ahora vamos a pasar a la segunda parte donde vamos a seguir hablando sobre la descripción archivística, pero ahora vamos a enfocarnos en la importancia que tiene esta para la localización, la accesibilidad y la recuperación de documentación que se encuentra en el archivo. De alguna forma, aquí vamos a entrar a una nueva norma. Ya no nos vamos a guiar de la Directiva 11 que hemos estado mencionando, sino que así, muy cortito, quisiera señalarles que nosotros tenemos una directiva que es la 01/2023, que es la norma de administración de archivos en la administración, en las entidades públicas. Y aquí esta norma en su artículo 8.6.4 dice lo siguiente. El proceso archivístico que se orienta a representar en forma objetiva y estructurada la información contenida en cada pieza o sus agrupaciones documentales para su localización, accesibilidad, recuperación y control, aplicándose a los documentos archivísticos que previamente deben ser identificados y organizados independientemente del medio o del soporte. ¿Ok? Hace rato uno de sus compañeros me preguntaba el tema de las cajas, ¿no? Si hay una directiva que señala, no tengo exacto ahorita la directiva. Si gustan, al finalizar la clase me haces acordar y te la paso porque la tengo aquí en uno de los archivos y te la podría pasar, no hay ningún inconveniente. Y la medida, bueno, hoy en día no hay ningún problema porque inclusive ustedes en el mismo requerimiento ponen cajas archiveras y les bota ahí las medidas que debe de tener la caja para poder enviar el archivo, porque incluso esas cajas ya ahora ya vienen con el formato del rotulado, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿sí? Celia nos pregunta la foliación. Celia, no has venido a la clase anterior, pues. Pero bueno, te comento. La foliación es de abajo hacia arriba y en orden cronológica la información, siendo que el documento más antiguo va abajo y el último va en la parte de encima. O sea, digamos que tú tienes un documento del 10 de octubre, del 15 y del 20. Va 10 abajo, 15 encima, 20 más arriba, ¿ok? Y así empezamos a foliar, de abajo hacia arriba, con un máximo de 200 expedientes por cada paquete, ¿ya? Y así eso ingresa para la caja. En este caso, lo que se recomienda es que una caja no debería de superar, o bueno, los expedientes no deberían de superar el 25 centímetros. Es lo que señala. Dora me dice, mi entidad no quiere comprar cajas. La mía tampoco. No nos quiere comprar cajas. Ok, listo, estamos iguales. Seguimos entonces. Además, esta directiva, ¿ok? Que justamente habla también sobre el tema de la archivística, ¿ya? Vamos a permitir identificar, analizar y determinar las características internas y externas de los documentos archivísticos para su identificación, localización y contextualización de la información, con el propósito de garantizar la accesibilidad, la recuperación, la comprensión, el control y usabilidad del contenido, ¿no? Hablan como si tuviéramos una relación con los documentos archivísticos que vamos a guardar, pero en realidad la idea es no encariñarnos porque en algún momento los vamos a perder y se van a alejar de nosotros. El plan o programa de descripción archivística es aprobado mediante resolución de la más alta autoridad. Ahora, ahí hay un punto. En muchas entidades delegan esta función al gerente municipal o al gerente general. Ojo con algo.
Ahí la normativa es clara cuando dice de que se aprueba por la más alta autoridad. ¿Quién es la más alta autoridad? El titular de la entidad. No es delegable. La aprobación de este plan me refiero. Su implementación es gradual y comprende las divisiones de fondo, sección, serie y pieza documental, que lo vamos a ver a continuación, y a los instrumentos de descripción que tenemos guías, inventarios y catálogos, ¿ya? Como los lineamientos de acción e instrumentos de uso. Ahorita vamos a hablar de guías, de los inventarios y también, por último, de los catálogos y toda la catalogización que existe dentro de la archivística. No se preocupen. A ver, ¿qué más nos dicen? ¿En qué documento se puede foliar de arriba abajo? En todos, Sandra. Todo lo que es para archivística. Yo no me estoy enfocando en la parte de recepción, ojo, con eso ya les he dicho que el tema de los trámites es aparte, aunque la foliación es similar, solamente que a diferencia de los documentos que están en trámite a los que se van a archivar, la foliación, según la directiva 06, señala que debe ser en la esquina superior izquierda, ¿no? No, derecha, derecha, por favor. Entonces, de alguna forma, tiene que ir aquí en la esquinita. A ver, tengo acá un sobre, no tengo un papel, pero esta es, aquí debería de ir, en esta esquinita de acá. Ay, ¿me logran ver? Sí, ahí. En la esquinita de acá va la foliación para la parte archivística. Muchas veces cuando el documento es en trámite, va aquí, ¿no? Va aquí abajito. Ya. Eso no hay ningún problema, pero para el archivo tiene que ir aquí. Foliado aquí. Puede ser foliado a mano o puede ser también mediante un sello automático o mecánico, ¿no es cierto? Bueno, de preferencia color azul indica, pero salvo que también la propia entidad establezca dentro de sus lineamientos que podría utilizarse el color negro, ¿sí? Pero no otro color, ni rojo, ni verde, ni nada. Alfonso me dice, muchos envían al archivo general sin inventario y en costal, en total desorden, dejando el trabajo al archivo general. Pero, ¿y se los reciben? Porque mi jefe de archivo no te recibiría nada. Es más, miren, cuando nosotros hablamos del plan documental, por ejemplo, el plan de control documental, que sabemos que lo manejan todos los archivos, inclusive hay un plan, hay un cronograma para poder enviar al archivo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos épocas, no épocas, sino que tenemos fechas, ¿ya? Dentro de todas las entidades que yo he trabajado hay fechas. Y si tú no envías dentro de esas fechas, no te reciben la documentación. Y es más, ocurre algo bastante curioso, ¿ya? Que en el caso de algunas de las entidades de las cuales yo formo parte, por ejemplo, a mí me toca en el mes de enero, ya, enviar al archivo. Yo proyecto mi documento, mi oficio, ¿no es cierto?, para enviarlo al archivo, ya, porque bueno, de acuerdo a las entidades en la mía trabajan con oficios, proyecto mi oficio en enero y como ellos están revisando la documentación y en este caso los formatos que yo les envío, me lo recepcionan en marzo recién. Imagínense. Porque bueno, ellos se toman su tiempo para poder revisar. Por eso te digo, qué raro que te reciban, ¿no? Porque en unas entidades tendrías que cerrarte, simplemente decirle, ¿sabes qué? Hay una forma de archivar, no te puedo recepcionar. Porque también es un riesgo para la persona que acepta. Imagínense que ya, como dicen ustedes, les entregan el costal y ahí les dicen que les están entregando 20 informes y solamente hay 15 informes. O que hay 20 informes, pero no está el informe 11, no está el informe 10. ¿Quién asume la responsabilidad en ese caso? Yo les recomiendo que no lo recepcionen. ¿Ok? Sí, Freddy, ¿no? Qué mal que piensen que el archivo es cualquier cosa. A ver, Armando me dice el Poder Judicial hace su foliación de arriba hacia abajo. Bueno, en el caso de los expedientes del Poder Judicial, si es que su propia directiva lo señala, como les digo, habría que considerar, pues, ¿no? En el Poder Judicial, cuando están en trámite, tienen que foliar con número y con letras, ¿no? Entonces, no siempre para las entidades es igual, pero al menos en la archivística, como les menciono, la Directiva 06/2018 señala claramente que la foliación debe hacerse de manera cronológica y de abajo hacia arriba, ¿sí? El tema es no recibir y emitir informe porque así nos terminan el contrato. Ok. Claro, Silvia, estás en todo tu derecho a decirle que no lo vas a recibir si no está de manera correcta. Y que en todo caso, bajo el deslinde de responsabilidades. Ese término, que está mal, estoy asesorándolos mal, creo, pero ese término de deslinde de responsabilidades le tienen miedo, ¿ah? De verdad. ¿Qué pasa si no envías al archivo general en ningún año?
para cuando hagas transferencia, tu vida va a ser terrible. Yo por eso es que la verdad, ¿cómo se llama? Prefiero enviarlos, porque cuando venga el proceso de transferencia, todo eso lo tienes que tú también señalar. Es un término fuerte, Silvia. Sí, pero muchas veces es necesario, ¿no? Entonces, como dicen, es la razón o la fuerza. En estos casos pesa más la fuerza para que no tengamos problemas, sobre todo si estamos ahí como área responsable, pues. Listo, entonces ya hemos quedado en que el plan tiene que ir, en este caso, aprobado por acto resolutivo de la más alta autoridad, ¿sí? Todos los archivos, en este caso del sistema, ¿ok? De archivo, cuentan con un mínimo, con un inventario de los documentos archivísticos que se custodian y si la entidad produce o gestiona documentos archivísticos digitales, debe aprobar un esquema institucional de metadatos. Bueno, ya hemos hablado del tema de digitalización también en una de las clases. Nosotros tenemos una norma técnica, ¿ok? Nos tenemos que regir esa norma técnica. Esta norma técnica establece ISOs de calidad para la correcta digitalización. Sí, yo sé que algunos no lo cumplen, pero en realidad digitalizar no es lo mismo que escanear, ¿no? Tú puedes escanear con un celular, la digitalización no está permitida porque en realidad no vas a tener la misma resolución que señala la normativa, ¿ok? Y pues al final la idea de la digitalización no solamente es escanear documentación, sino que es darle el valor legal de que esta documentación que se está digitalizando es copia versión original, ¿ok? Escaneada del original, no que ha sido creado, inventado o modificado, ¿sí? Eh, ¿Cuándo se da la transferencia? Me refiero a la transferencia cuando culminas las gestiones. Ahí vas a empezar a un proceso de transferencia y ahí vas a tener que evidenciar todo eso. Imagínate ponerte a hacer un inventario de toda esa documentación va a ser terrible. Listo. María me dice, en caso de que no haya emitido una numeración, por decir, el memorándum del 01 al 50 y el 34 no se haya emitido, ¿eso también lo consideramos en la foliación? No, no, pues porque tú lo que vas a foliar en sí son las hojitas, las hojas, los folios, ¿no? Entonces, si es que no se ha emitido, cuando tú tengas el cuadro, que hace rato yo les he mostrado, tú puedes poner ahí informes que no están. Hay un cuadrito, te lo voy a mostrar mejor. Sí, a ver. Aquí. En algunos casos están los faltantes, ¿ya? Ahí podrías reportarlo. Y si estás hablando ya de un inventario que que estás generando justamente para esa documentación, recién enviarla al inventario, podrías considerar eso o también en las observaciones señalas que tal documento ha sido anulado. Yo particularmente siempre le pongo así anulado, pero el anulado no es porque no lo encontré, ¿ah? Porque recordemos que los que tenemos sistemas de trámites documentarios tendríamos que verificar si realmente se emitió o no se emitió el documento y si se emitió, no es que esté anulado, es que está perdido. Así que tendrían que encontrarlo de acuerdo al seguimiento del trámite, sí o sí. ¿Ok? Ok. Eh, Wilfredo me dice que en su institución él elaboró una directiva aprobada con resolución para la transferencia de documentos al archivo central. Perfecto, Wilfredo. Es que es la mejor forma de poder regularnos, ¿no? Y ahí pones ahí de cumplimiento obligatorio. Listo, seguimos. Ahora, ¿qué sucede con la localización y la accesibilidad? A ver. Por ejemplo, en el caso este es un ejemplo que se saca del Archivo General de la Nación y habla justamente que lo que se busca es que, un ejemplo, ¿no? El repositorio archivístico digital del Archivo General de la Nación ofrece acceso al público remoto y a más de 42.000 documentos históricos y millones de imágenes digitalizadas a través de su página web, que incluye fotos documentales como las del Cabildo de Lima. Aquí vamos a ver el tema de la accesibilidad. ¿Qué hace el archivo general? Pues en este caso tiene documentos importantes, documentos históricos digitalizados, ¿no es cierto? Que son digitalizados, ¿por qué? Porque estamos acreditando de que son una copia fiel del original, ¿no? Que se cuentan resguardados y que en este caso yo le voy a dar el acceso para que la gente los pueda verificar. Sabemos de que hoy en día dentro del archivo existen joyas, o sea, no joyas, no me refiero a las joyas como joyas de las que usamos, ¿no? Sino que de valor histórico, ¿ok? Libros, documentos, etcétera. Entonces, de alguna forma, esto es importante porque lógicamente tengo que dar los cuidados debidos. ¿Y qué hago yo para que la gente tenga acceso? ¿No? Pues simplemente lo digitalizo y lo subo a la nube, ¿no? O a una plataforma y pueden verificar. Eso es en la parte de accesibilidad. Segundo, acceso remoto. Permite el acceso a los documentos digitalizados desde cualquier lugar, facilitando el teletrabajo y la colaboración. Bueno, hoy en día tenemos una ventaja, la nube.
¿no? Esta nube que se llena de información que podríamos subirla de cualquier entidad y que tú podrías verificarlo, tener acceso a la misma, ¿ok? Entonces ya no es necesario pues que te andes descargando los archivos. Los sistemas de gestión que permiten una localización y recuperación rápida de documentos mediante sistemas organizados. Hace rato les mencioné el tema de los sistemas de trámite documentario. Si bien es cierto, nosotros tenemos normativas que regulan que hoy en día ya podemos contar con mesas de partes virtuales y con sistemas de trámites documentarios, en estos también se establecen como requisitos de que te van a permitir darle un seguimiento al documento en tiempo real, ¿no? Yo, por ejemplo, ya presenté un documento en la municipalidad y ese documento terminó en el archivo, pero puedo verificar por todas las áreas que ha pasado el trámite que se le ha dado al documento y con qué fecha se procedió a archivar, ¿no? Este, entonces, esto también me da accesibilidad, definitivamente. Miren, el Estado lo que busca es que todas estas herramientas tecnológicas que nosotros tenemos ahorita, como son el Internet, como son la nube, ¿ok? La utilicemos, pero a favor de nosotros mismos. Ojo con algo, no les estoy pidiendo tampoco de que todo sea de manera pública, porque, por ejemplo, ¿no? Mucho se habla y se dice, ay, pero el Estado habla de un gobierno digital y dicen que tenemos que ser 100% transparentes. Pero ¿por qué, por ejemplo, en el internet no está mi partida de nacimiento y yo le imprimo nomás? O ¿por qué no está el título de mi casa y yo lo imprimo nomás y yo no tengo que irme hasta la SUNARP? No, porque efectivamente también se podría hacer un mal uso de esta información, ¿no? Entonces el Estado va también de alguna forma a proteger y va a decir, oye, no, está bien, tu partida de nacimiento puede ser muy tuya y todo lo que tú quieras, pero ¿qué pasa si otra persona la descarga y lo utiliza para algo pues que no va a ser positivo, ¿no? ¿Dónde queda el tema de la seguridad? ¿Ok? Las características, en este caso. Uy, no sé qué apreté, me asusté. ¿Dónde estoy? Recuperación y trámites. Ah, sí, recuperación y trámites, ¿no? Sí. Trámites en línea. A través de las plataformas del sistema de gestión de archivos, por ejemplo, del Poder Judicial, se puede realizar trámites como desarchivamiento de expedientes, búsqueda y lectura de expedientes, solicitud de copias certificadas y constancias de no ubicación. Esta es una herramienta que permite recuperar, claro que sí, como les decía, documentos que ya están en el archivo, pedir el desarchivamiento de los mismos, ¿no es cierto? Porque tal vez se va a retomar el caso, etcétera. Servicios de reprografía y conservación. El Archivo General de la Nación y las entidades públicas cuentan con normativas y servicios para la organización, reprografía y conservación de documentos del archivo. Efectivamente, hoy en día se realiza todo un trámite. Por ejemplo, hay documentos de que en realidad no por el hecho de que estén en una caja deberíamos de dejarlos ahí, van a estar 100% seguros. El polvo es uno de los elementos al que de alguna manera hay que tenerle más miedo en el archivo, ¿no? Toda vez de que este polvo, a veces también hay animalitos, entonces nos podrían generar, por eso es que cada cierto tiempo debe de hacerse también una reparación, una limpieza de los documentos que se encuentran ahí. Yo no sé si ustedes han visto, pero en videos del Archivo General de la Nación, la mayoría de personas que trabaja ahí está con máscaras, está con guantes, está con brochas, porque lo que buscan es no malograr, no alterar la documentación, no perderla, ¿no? El software para la gestión, que se implementa sistemas de gestión de archivos para planificar y monitorear la gestión documental y archivística. No solamente en el tema de la documentación que se encuentra en trámite, sino también a nivel archivístico. Imagínense, ¿no? Contar con ese software, yo creo que sería increíble para alguna institución. ¿Quiénes podrían tener ese software? Miren, en unas entidades es bastante difícil, salvo que tengan muchos recursos, pero considero que los archivos regionales, por ejemplo, sí deben de manejar este software, información. Las características. La representación objetiva, que proporciona una descripción precisa y estructurada del contenido y los contextos de los documentos que en este caso vamos a tener dentro del archivo. La accesibilidad, porque busca facilitar la localización, la recuperación y el acceso a los documentos por parte de los usuarios, pero ya les dije, siempre y cuando nos midamos en el límite de la seguridad de los documentos también, pues, ¿no? No porque sean míos o porque sea mi partida que sea 100% pública. Tú no sabes para lo que podrían utilizar tu partida. Al menos hoy en día no nos arriesguemos, ¿no? La contextualización, que explica el entorno y la historia de los documentos del archivo. La base normativa, que se apoya en normas internacionales como la ISAT y directrices nacionales como la del Archivo General de la Nación. Los procesos técnicos, que es un proceso archivístico fundamental para la gestión de los documentos, desde su creación hasta su disposición final o su pase a mejor vida, como podríamos también llamarlo. ¿Ok?
La implementación en nuestro país a manera de ejemplo. Respecto al tema del Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación coordina y supervisa los archivos públicos en el Perú, asegurando la aplicación de normas y métodos de archivos, incluyendo la descripción archivística. En cuanto a la normativa, se han aplicado directivas y directrices y normas emitidas por el mismo Archivo General de la Nación para la elaboración de instrumentos como el Plan Anual del Trabajo Archivístico que debe publicarse en los portales de transparencia. Esa, por ejemplo, es una de las modificaciones que se ha dado en el 2025. Hace rato les comenté, ¿se acuerdan? Y les dije, hay una normativa que se ha dado en el año 2025 que modifica una norma del tema archivístico y también modifica la norma de eliminación de documentos. ¿Cuál es esta variación que se da? En que ahora se tiene que elaborar este plan anual de trabajo archivístico y debe estar publicado dentro del portal como un documento, como si fuese un documento de gestión, ¿ok? Es decir, de fácil acceso para el ciudadano. Esa es la modificación que se ha planteado este año, en el 2025. La responsabilidad institucional, que las entidades públicas son responsables de implementar la descripción archivística en sus procesos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene un programa específico para ello. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si bien es cierto, muchas de las entidades van implementando, como les decía, yo he revisado la página del Ministerio de Cultura y la página del Ministerio de Educación y son las que están más actualizadas en el tema de descripción archivística. Y si hablamos de gobiernos locales, regionales, hay un gobierno que siempre lo hago famoso, ¿no? El gobierno regional del Callao, para mí también es una de las entidades que tienen bastante información y tienen muy buenos documentos de gestión, perdón, directivas respecto al tema de la archivística. Si pueden, denle una visitadita y por ahí van a sacar bastante información, ¿ok? Ahorita vamos a ver, Freddy, lo de la eliminación, no te preocupes. Mari me pregunta si toda institución debe de contar con un archivo central. En realidad, sí, Mari. Si emite documentos, si cuentan con áreas correspondientes, tiene toma de decisiones, debería de contar con un archivo central. ¿Ok? Ahora, el archivo central en este caso tal vez no va a contar dentro de esa área, podría contar si no se cuenta con la capacidad para tener un archivo central, un archivo periférico y en este caso el área dependiente, o mejor dicho, su jefe inmediato podría ser las veces del archivo central. ¿Sí? La finalidad va a depender mucho de la estructura orgánica, chicos. Yo no les puedo decir que todos tienen que tenerlo, porque las realidades no son las mismas. La finalidad, en este caso, es la de facilitar la localización de los documentos y por ende la información contenida, ¿no? Saber dónde está la documentación, garantizar el control del patrimonio documental. Recordemos que es bastante importante y considerado, ¿ok? Como documentación valiosa la que se encuentra en el archivo de una institución. Brindar un eficaz y eficiente servicio de información a los interesados, que somos también nosotros, ¿no? Justamente cuando hablábamos del tema de la recuperación de la información, de alguna manera se consideraba importante esto en el sentido de que cuánto acceso le vamos a dar al ciudadano. Listo, a ver, tenemos algunas consultas, dudas. Silvia me dice, en mi institución anualmente se publica el PATA en la página institucional. Perfecto, Silvia. Te cuento que desde este año es obligatorio. Ya no solamente tu institución, sino todas tienen que aprobar tienen que subir su plan. Freddy me dice, gracias por lo de Miss. Toda la documentación del archivo central debería estar publicada como el plan anual, en el plan anual como fondo. No, sería bastante cargar demasiado. Toda la documentación no creo. Si se cuenta con inventarios podría verse la forma, pero ¿sabes cuál es el tema? De que recordemos que las páginas no tienen mucha banda, creo que le llaman, ¿no? Para poder subir tanta información. Elizabeth, en mi trabajo cada departamento tiene su archivo. ¿Ya vieron? Ellos tienen recursos, pues, ¿no? No son millonarios, pero es que en realidad una buena organización yo creo que permite eso. Sí, por ejemplo, hay entidades en las cuales cada gerencia tiene su archivo periférico, ¿no? Y igual la entidad tiene su archivo central y lógicamente ahí se va a remitir la información. Silvia me dice, ahora también tenemos que publicar el acta del comité evaluador documental para eliminar. Claro que sí, ¿no? Porque dentro de la directiva, en este caso del 2018, señala pues que uno de los requisitos es que se publique, pero solamente es el acta, ¿no? No todos los actuados. Ahora, ojo también con algo, o sea, en realidad como se conforma un comité, el comité, por la función que asume, podría pedir que la información se empiece a publicar en este caso en el portal de transparencia. Y si la entidad lo considera necesario, lo puede hacer. No hay nada que lo impida tampoco, ¿sí?
Ah, las series, Freddy, claro que sí. Si ya me estaba asustando toda la documentación, uy, dije, imagínate, no toda la documentación, ¿cuánto vamos a cargarlo? Requisitos. Debemos de contar con formatos de inventario publicados en el Archivo General de la Nación, como los que hemos visto hace un momento. Debemos de contar con la documentación debidamente organizada y debemos identificar los datos con los cuales se van a describir los documentos, ¿ok? Hablamos de la descripción, archivística y hemos mencionado justamente todos los datos, el fondo documental, la serie, la cantidad, fechas, todo, ¿ok? A eso nos referimos cuando hablamos de que debemos de identificar. Es un diluvio, fue una inundación, Freddy, ¿no? De información, imagínense. Es importante que nosotros debamos reconocer que justamente la función de los archivos lo que busca es regular, es una especie de flujograma en el tema archivístico, súper cortito, todavía no hemos terminado ahí, pero es como una especie de flujograma pequeñito. Nosotros para poder identificar la documentación tenemos que saber qué tipo de documento es. Por ejemplo, hablamos de una carta, ¿ok? Una vez que yo tengo la carta, voy a pasar a una clasificación que es las series documentales de cada unidad operativa. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que esta carta es de la oficina de tesorería, pero tesorería está manejando su propia clasificación documental. ¿Cómo la separa? Correspondencia, comprobantes de pago, caja chica, etcétera, ¿no? También podría separarlo, por ejemplo, por meses. ¿Ok? Y luego de esto, lo que me va a permitir es yo ya manejar un sistema mucho más ordenado y lo voy a colocar en su respectiva unidad de conservación. Como sabemos que está en trámite todavía y está en un archivo de gestión, podríamos considerar estos elementos como son los archivadores, ¿no? Que justamente tienen ese nombre. Ya luego, cuando pasen al archivo, hay formas también de poder archivar. Miren, el día de ayer yo hablaba justamente, no, ayer no, cuando hemos tenido una charla en estos días el día jueves creo que ha sido, si no me equivoco. Claro, el día jueves que hemos hablado sobre la eliminación de archivos y en una entidad me decía, no, doctor, aquí no lo empastamos, solamente lo cosemos, ¿no? Está señalado en la directiva interna. Bueno, ya son criterios, pero tenemos en lo posible, procurar que la documentación tiene que estar segura, entonces tienes que darle la mayor protección posible. El solamente coserlo te impide darle esa protección, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los instrumentos? Tenemos tres instrumentos, uno de ellos sí lo vamos a ver en detalle a continuación, los otros dos los vamos a mencionar, que son la guía, que se utiliza para conocer de forma amplia y panorámica el contexto y el contenido del archivo para su acceso, que por ejemplo va a ser la fecha, el horario de atención, la dirección, el teléfono, las condiciones del acceso, entre otros, y su unidad documental es el fondo documental, ¿no? Tenemos a el catálogo, que tiene la información analítica del documento de acuerdo a su necesidad, por lo que su descripción es detallada. Su unidad, en este caso, pieza documental, es la pieza documental simple o compuesta. Y el elemento del cual vamos a hablar aún más es el inventario, que se utiliza justamente para poder identificar los documentos no ubicados, faltantes, su estado de conservación, su orden de secuencia, su ubicación topográfica, sus metros lineales, sus fechas extremas de cada serie documental. Sus unidades de descripción son la sección y la serie documental. En este caso, respecto al inventario, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un catálogo de documentos, son muchos los datos que vamos a querer obtener de esta información. Yo aquí voy a mencionar, aparte de los clásicos, que son el fondo documental, el órgano, la unidad orgánica, el archivo, la referencia, la serie documental, el código de la serie, fecha, volumen y soporte, voy a considerar datos de identificación, datos técnicos y datos de registro, que también me van a servir en el inventario de registro. En el caso de los datos de identificación, por ejemplo, yo puedo considerar el nivel de descripción, el tipo documental, el código o asignatura, el fondo, sección, serie, nombre, asunto, la data óptica de dónde la voy a ubicar, departamento, provincia, distrito, la fecha, en este caso, de inicio, la fecha de culminación, me refiero a los documentos desde cuándo hasta cuándo, la tradición documentaria, en qué caja o paquete se encuentra, en qué libro, cuánto es la cantidad de folios. El total de la foliación que se va a realizar, quién es el área que lo ha generado, la descripción del documento, alguna observación importante respecto a la misma, por ejemplo, documentación en copia. En los datos técnicos, el soporte. Si estoy hablando de un soporte, en este caso electrónico, ¿no es cierto? Los metadatos, dónde es que está ubicada esta información, o bueno, las microformas, perdón, las dimensiones de cuánto es lo que va a pesar esta información, el estado de conservación y las intervenciones o restauraciones, si es que se ha habido, por ejemplo, algún tipo de
restauración de un expediente por el mal estado, etcétera, ¿ok? Los datos de origen, los datos de propiedad o procedencia y los datos del registro, que aquí vamos a utilizar instrumentos descriptivos que ya los hemos mencionado, guía, catálogo o en este caso el inventario, quién va a ser el responsable y la fecha de la elaboración. Muchos más datos, sí, definitivamente, pero este es para el catálogo de documentos. ¿Sí? Ok, me dice, mi entidad no tiene directiva interna, ¿cómo podría formular una directiva? Miren, en realidad las directivas internas, las directivas ya están por parte del Archivo General, del Archivo General de la Nación. Yo lo que los invoco es de que si ustedes quieren trabajar un lineamiento interno, sí, se van a basar, no van a poner un copy y pega, pero básicamente solo reúnen la parte que faltaría, que es básicamente de acuerdo a su estructura orgánica. ¿Quién es la máxima autoridad? Tal vez poner plazos para la presentación de planes, etcétera, ¿ok? Poner cronogramas, ¿ok? De más o menos, no fechas exactas, pero podríamos trabajar por trimestres para la presentación archivística, etcétera. En realidad, un lineamiento es completamente libre. Tenemos esa autonomía administrativa de poder crear más allá de lo que establece la norma, siempre y cuando no vayamos tampoco en contra de ella o señalemos lo contrario, ¿sí? La elaboración del inventario de registro, que vamos a ir con eso. En realidad, un inventario de registro de documentos es un instrumento que permite la descripción detallada de las piezas documentales generadas en cada unidad de organización de la entidad, facilitando su recuperación. Se utiliza para registrar los documentos transferidos de un archivo de gestión al archivo, en este caso, central, ¿ok? Es decir, esa transferencia que le vamos a dar para enviarlo al central, ¿no? El formato de registro de documentos cuenta con los elementos de descripción, que son los siguientes. El formato de registro de documentos va a contar con los siguientes elementos, que son 19. Sí, son bastantes, pero son importantes saberlos. Bueno, los que van a ir en la parte de arriba en la introductoria, que son el fondo documental, el órgano de dirección, la unidad orgánica, el nivel de archivo, la referencia, el número de expediente, la serie documental, el código de la serie, el número de transferencia, la fecha, el volumen y el soporte, y ahí viene el número de orden, la caja en la que se encuentra, el paquete, el tipo documental, el número del documento, la descripción, los folios, fechas extremas, desde hasta cuándo y las observaciones por si lo hubiera, como por ejemplo documento 15 anulado, ¿sí? Justamente este es el modelo del registro o del inventario de registro de documentos para poder hacer una transferencia de documentos. Hablo del archivo central al archivo, perdón, hablo del archivo de gestión al archivo central o del archivo, en este caso, si tenemos ¿no? Dentro del área, pasarlo pues ya para el archivo central de la entidad. Ejemplo, ¿se acuerdan que yo hablaba y les decía que me toca en el mes de enero, ¿no? Tengo un periodo de todo el mes de enero tengo para poder archivar documentación de mi área, la derivo al archivo central con un oficio, ¿se acuerdan que les decía directamente? O sea, ya no tiene que pasar por otras áreas, porque imagínense que yo pase por mi jefe inmediato y llevarle todos mis archivos, no sería imposible. Se puede enviar de manera directa. Eso está establecido, por ejemplo, en la entidad, en el lineamiento de mi entidad que ustedes lo podrían señalar, ¿no? De que la derivación de los documentos al archivo se realizará de manera directa desde el área, no teniendo que pasar por su jefe inmediato, ¿ok? Y aquí vamos a empezar a llenar con la información que tenemos, que básicamente es, por ejemplo, el número, bueno, mi ítem 01, 02, la caja 1, 2, 3, 4, el paquete que se va a encontrar, el tipo documental que estoy enviando, ¿ok? Que, por ejemplo, podría poner, qué sé yo, informes emitidos, ¿ok? El número del documento, aquí podemos partirlo desde cuándo hasta qué número, desde qué número a qué número. La descripción del documento, perdón, ahí vamos a poner el tema de informes emitidos, ¿ok? Los folios en total, ¿ok? También hay veces que ponemos del folio tanto al folio tanto, pero en realidad se recomienda que sea solo un total. Fechas extremas de cuándo hasta cuándo y observaciones. Si, por ejemplo, algún documento está anulado o no se ha llegado a emitir, se va a considerar dentro de esas observaciones. El nombre o contenido de la unidad de descripción, vamos a colocar el nombre formal o atribuido al nivel de descripción a registrar. Y en el caso del código y la asignatura, vamos a indicar el código o la asignatura de las unidades de instalación o de conservación. ¿Ok? El volumen. El volumen de la unidad de instalación o conservación, aquí vamos a considerar en el número de volumen, debemos de consignar el rango del primer y del último documento que contiene la unidad de instalación o conservación, o sea, mi área, ¿sí? En el número del documento, como les decía, digamos, informes emitidos del 1 al 50, ¿ok? 001 al 50.
Las unidades documentales de cada unidad de instalación o conservación deberán enumerarse desde el número uno en aquellos fondos que carezcan de inventario, ¿sí? El total de documentos, vamos a señalar el total de piezas documentales contenidas en la unidad de instalación o conservación. Y en el caso de las fechas extremas, vamos a poner la fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial se indica el año de producción o creación del documento más antiguo, ¿no? Contenido en la unidad de instalación o conservación, pero del cual nos estamos refiriendo. Y la final se señala el año de producción o creación del documento más reciente, contenido en la unidad de instalación o conservación, ¿ok? Es decir, la que está teniendo y la que va a proceder a transferir. Elisa nos dice, el AGN menciona para los archivos regionales archivo de registro, archivo de transferencia, esquemático, analítico y de eliminaciones. Brevemente, ¿podría explicar quién es el responsable de ser cada uno en qué momento? Ya, nosotros en el caso de los archivos de registro son los archivos que manejamos nosotros, directamente el área involucrada. Ejemplo, la gerencia de infraestructura, ¿ok? ¿Sí? Ese es el archivo que vas a manejar de registro para saber cuáles son los documentos con los que tú tienes y los que en algún momento se van a enviar pues al archivo central. Los archivos de transferencia, que justamente son estos formatos que les acabo de mostrar, son similares a los de registro. En realidad, pues, el registro te va a servir para tú ir adelantándote lo que vas a derivar al archivo central. Los de transferencia es el formato que les acabo de pasar, que justamente guarda la información, ¿no? En resumen, de todo lo que yo le estoy pasando, en este caso a mi archivo central. ¿Ya? Y el inventario del archivo de eliminación, que justamente es el que se le va a transferir al comité, que le vas a dar a conocer al comité evaluador de la documentación, que va a tomar la decisión si efectivamente se va a proceder o no a la eliminación del documento y si tenemos los medios, que ahorita lo vamos a ver, todavía no lo hemos terminado de ver, Elisa, ¿sí? Esa es básicamente la función que cumple cada uno. Rosalía me pregunta, ¿cuándo se pone la fecha que se hizo el informe o la fecha del señado del recepcionado? Justamente hace rato hablábamos de eso, Rosalía. La directiva señala que pueden ser cualquiera de las dos. Si tú gustas, dentro de tu lineamiento interno, podrías poner que sea la fecha de recepción. Particularmente, la mayoría se basa en eso, ¿sabes por qué? Porque podría darse el caso que de manera, por un error involuntario, yo consideré en el informe enero y recién lo he presentado en julio. Que nos podría pasar, ¿no? Nadie está libre de equivocarse. Entonces, no tendría sentido si, por ejemplo, es el archivo 50 y el 49 está con fecha de marzo y el 50 regresa a enero. No tendría ningún sentido. Entonces, para mayor seguridad, ¿qué hacen? Se valen de la fecha de recepción del documento. ¿Sí, sí, Rosalía? Sí, las gracias. Listo, seguimos. En las observaciones, ¿qué vamos a plasmar? ¿Ok? Punto importante, y ahorita lo vamos a ver justamente el detalle. Podríamos poner el estado de conservación. ¿Se acuerdan que hace rato yo les decía que el expediente se encuentra en mal estado? O, por ejemplo, ¿no? Consignar solo los documentos que se encuentran en mal estado de conservación o deteriorados. Deteriorados, documento 5. Ahora, no es necesario que yo ponga la puntita se ha roto, está pegado con cinta scotch, está pegado con goma. Bastaría que utilice el término deteriorado para darte cuenta de que no está pues en perfecto estado, ¿sí? Una copia legible. Por ejemplo, ahora justamente yo el otro día hablaba y les decía a los de tesorería, ¿ya? ¿Ustedes por qué permiten de que les adjunte vouchers, ¿no? Me decían, no, es que por ejemplo para la rendición de una caja chica. Y yo les decía, ya, pero hay un detalle. El papel del voucher, que todos en algún momento nos han emitido un voucher en algún restaurante, pollería, donde vayamos a comer, ese material tiende a borrarse la tinta, ¿no es cierto? Dentro de un determinado tiempo. Entonces ellos me decían, sí, por eso es que ahora hemos tomado la decisión de que abajo pongan la copia y encima peguen el voucher, porque en algún momento se va a borrar, ¿no? Pero yo les decía que ya no deberían de hacer eso, simplemente deberían de poner que se adjunta una copia certificada, tal vez, del voucher, porque, o bueno, fedateado, aunque a veces no quieren fedatearlo porque dicen que solamente pueden fedatear documentos que sean emitidos por la misma entidad, pero ver la forma, porque en realidad esa información en algún momento se va a perder, ¿sí o no? Claro, Rosalía.
A mí, yo pienso lo mismo, la humedad logra los archivos, imagínense. Entonces, el tema de adjuntar un voucher para mí es algo insulso, ¿ok? El comité evaluador se refiere al personal de la unidad de administración, los cuales son de la misma entidad. Sí, Jan, es que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la eliminación de documentos, que ahorita lo vamos a ver, la directiva señala de que se debe de designar un comité evaluador documentario, que es el que se va a encargar de requerir información al área usuaria si es que efectivamente se puede o no proceder a eliminar la información y es el que va a tomar la decisión si se procede a la eliminación o no. ¿Ok? Indicar las piezas documentales signadas con documentos seguidas de letras alfabéticas o puntos. ¿Qué pasa cuando tenemos el informe 2A, el informe 6B, el informe 5.1, 5.3? Que está mal, pues, ¿no? Que no debería darse, pero se da. Entonces ahí también podríamos poner las observaciones. Si un documento no es hallado, se puede verificar si pasó a otra unidad de conservación del mismo fondo o agrupación documental por su principio de procedencia, ¿no? Por ejemplo, el documento 2 pasó al legajo 15, el documento 5 pasó al legajo 66, el documento 703 pasó al gobierno tal, ¿no? Podría indicarse el trámite. En realidad esto no es una observación que se utiliza mucho porque bastaría con señalar que no está en el área, pues, ¿no? Jan me dice, ahora van a pedir vouchers legalizados. Copia legalizada del voucher, ¿no? Bueno, lo incluyes pues en tu rendición de cuentas, la copia, ¿no? Un sol 50 está la legalización, creo. Porque es cierto, los fedatarios no quieren fedatear ese tipo de documentación y tienen razón, porque si nosotros leemos la ley 27444, señala de que ellos solamente podrían dar certeza de documentos que han sido emitidos por la entidad y el voucher no ha sido emitido por la entidad. Entonces, ellos con toda la garantía legal de verdad dicen, no, pues yo por qué voy a fedatear eso si eso yo no lo he emitido, ¿no? Pero deberíamos de darle una solución. Ejemplos del formato básico. O por último, no sé, en esos casos pide a la entidad que te genere en una hoja, boom, que te lo imprima. Ejemplo de formato básico, ¿ok? En este caso, nosotros estamos hablando de que vamos a poner, por ejemplo, nombre de la agrupación documental, superior gobierno, tipo de agrupación fondo, gobierno, código gobierno, fechas extremas, del 1558 al 1824, total de unidades 215 cajas, total de documento 14.507 9, perdón. Vamos a poner en la parte que corresponde al nombre del contenido. Estamos hablando de un real acuerdo de justicia, resolutivos. El código de la asignatura, el GORE, ¿no? De acuerdo a la entidad. La unidad de conservación 1, documentos del 1 al 6, total de documentos 7. Fechas extremas, iniciamos desde el 1658 hasta el 1675. Observaciones, incluye un documento 2A, por ejemplo. ¿Quién es el responsable de la descripción? El señor Jesús Martínez. ¿Y cuál es la fecha de la descripción? El 6 del 6 del año 2016. ¿Ok? Eso lógicamente es lo que se va a proceder a llevar. Miren, en realidad eso es un flujograma para el proceso de elaboración de inventarios, súper cortito. Esto también lo he sacado de una de las directivas. Voy a tratar de ampliar un poquito la diapositiva para que puedan ver. Nosotros vamos a tener diferentes participantes o en este caso áreas que van a participar, ¿no? En este caso nosotros vamos a encomendar la elaboración de un inventario mediante memorándum, ¿no? Al área correspondiente, recibe el memorándum, elabora un plan de trabajo mediante el informe dirigido, ¿no? A su jefatura. Recibe la prueba y aprueba el plan de trabajo, lo devuelve, asigna al personal encargado de las unidades de instalación, recibe las instrucciones, reporta la falta documentaria, si está bien o mal, ¿no es cierto? Recibe el reporte, y lo deriva al coordinador o entrega los inventarios culminados, recibe los inventarios y recibe el informe final con el producto final del inventario ya culminado. ¿Ok? En realidad, esta es una de las directivas que aplica, por ejemplo, si no me equivoco, esta es del Ministerio de Educación. Lógicamente aquí hablan de que podrían darse observaciones, claro que sí, se van a tener que levantar, ¿no? Porque yo presente mi informe o en este caso mi registro, tú me lo vas a aceptar tal cual, como les decía, ¿no? El área del archivo central, siempre digo almacén central, tiene toda la potestad de proceder a corregir si es que es necesario. Ahora, justamente entramos al punto de los inventarios de eliminación de documentos. Estoy hablando un poco rápido porque ya me he dado cuenta que si no, no voy a alcanzar con el tiempo. Bueno, es solamente para un resumen porque esto ya lo hemos visto en la clase del día jueves. Para los que no han estado, se han perdido la clase que hablaba justamente de la eliminación de documentos.
Pero aquí nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? El objetivo de esta normativa es la de establecer el procedimiento para la autorización de la eliminación de documentos de las entidades del archivo del sector público. La finalidad es garantizar la eliminación de los documentos innecesarios en los archivos de las entidades públicas, descongestionar de manera eficiente y progresiva los repositorios, asegurar el uso racional de recursos, equipos, mobiliarios y espacios físicos, uniformizar el procedimiento de eliminación de documentos de las entidades. Lógicamente, también habla que las entidades deben de cumplir con las eliminaciones de los documentos al vencimiento de periodo plazo de retención de acuerdo al programa de control documental que cada una de las entidades tiene y que es un requisito previo para que la autorización por parte del órgano de administración de archivo o archivo central de la entidad presente oportunamente el cronograma de eliminación de documentos, ¿no es cierto? Pero ahora, si bien es cierto, hay una norma para la eliminación de documentos del archivo del sector público, que como les mencioné, ha tenido dos modificaciones. Esta norma se aprueba en el año 2018 con la Directiva 01 y es modificada en el año 2022 con la resolución, en este caso, 2022, perdón, 121-2022. Y este año ha sufrido una nueva modificación, pero básicamente señalando pues de que ahora es necesario que todos los planes que se elaboren a nivel archivístico sean subidos al portal de transparencia de la entidad, ¿ok? Ahí les he dejado el link para que ustedes la revisen. Esta es una normativa mucho más amplia, ya está con las modificaciones de la 2022, ¿ok? Ustedes la pueden revisar. Igual el día jueves ya hemos tenido nuestra clase sobre este tema. Básicamente, este es el flujograma de cómo funciona la eliminación de documentos. Les comento brevemente. En primer lugar, el archivo central o también la OAA, que es en este caso la encargada de administrar los archivos, ¿ok? La oficina encargada de la administración de archivos va a conducir y va a elaborar una Uy, ¿dónde está mi puntero? Que no lo veo. Va a conducir y va a elaborar una propuesta de eliminación de documentos que se va a pasar al comité evaluador. Este comité evaluador va a verificar que este expediente de propuesta de eliminación que está remitiendo la entidad se encuentre completo y evalúa y aprueba la propuesta, considerando que la opinión de parte de las áreas involucradas o las áreas usuarias, en este caso las áreas que han emitido esta documentación, pidiendo la información, diciéndole, infórmame si realmente es necesario que tú cuentes con esa información o podría eliminarla. Muchas veces la eliminación de documentos se debe a que, por ejemplo, ya están en mal estado, ¿no? Y que efectivamente seguirlos guardando es en vano, pues. Luego de pasar esta propuesta de este expediente de evaluación que se va a formar a la entidad para que la entidad me diga, oye, ¿sabes qué? Sí o no, procede a la eliminación. Ya, yo también la apruebo como comité y se la pasamos a la dirección de archivo intermedio que verifica que se cumplan con los requisitos, en este caso, del expediente de eliminación de documentos que están señalados en la directiva, que ya no lo vamos a tratar el día de hoy porque ya lo hemos considerado. Y luego una comisión técnica de archivos emite una opinión en última instancia y se señala. Ahora, para el tema de la eliminación, sabemos pues que tenemos estas máquinas, ¿no? Para la autodestrucción de la documentación. No es que, ya lo vamos a enviar al reciclaje, ¿no? No, no funciona de esa manera porque recordemos que al final es documentación también bastante importante la de la entidad. Una consulta. En caso no quisiera autorizar la eliminación, la parte usuaria, ¿qué hacer? La parte usuaria tiene que sustentar técnicamente por qué considera que no es necesario el tema de la eliminación. Ahora, ojo con algo. En realidad es un sustento, pero quien va a tomar la decisión va a ser el comité evaluador. El comité posiblemente dirá ya, ¿qué pasa si que la información ha sido encontrada en una caja que tenía ya, estaba, seamos sinceros, larvas, ¿no? Bichos. Entonces, ya posiblemente toda esa documentación se va a desgastar en algún momento y va a seguir, contaminando la demás documentación, ¿no? O tomo acciones necesarias, en este caso, que hablaríamos de una fumigación. Pero si el comité considera que ya no es necesaria la información, así el área usuaria emite un informe técnico, pues se va a proceder por tal y tales riesgos a la eliminación de la documentación. ¿Ok? Este, listo. Ahora, ¿qué va a contener el expediente de eliminación? Bueno, aquí está, claramente. Mejor, ¿ok? Según la directiva, ahí se los he puesto. El inciso 8.2, hablamos de que necesitamos un oficio carta de la entidad dirigida al Archivo General de la Nación solicitando la eliminación de los documentos, como en el caso acá, ¿ok? Un inventario de eliminación, ¿ok? Que ahorita lo vamos a ver en el anexo 2 está de la directiva. La muestra representativa de cada serie documental rotulada y digitalizada en PDF, grabado en DVD o CD, no regrabable. Las muestras documentales en soporte físico.
Es importante que los expedientes de eliminación de documentos presentados hasta la fecha de publicación de la directiva sean tramitadas en aplicación a la normativa vigente y los archivos centrales de las entidades públicas deben formular el cronograma de eliminación propuesto durante el año respectivo, en un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la directiva. Ahora, cuando nosotros hablamos de un inventario de eliminación de documentos, este es un instrumento que permite la descripción de las series documentales correspondientes a los documentos archivísticos que son propuestos para su eliminación, garantizando un procedimiento controlado y conforme a la normativa archivística. Este documento tiene que contener información como son la entidad, la unidad orgánica, la dirección del archivo, el número de orden, la serie documental, las fechas extremas por serie documental, la cantidad de paquetes o sacos por series, las observaciones, la cantidad total de sacos o paquetes, la cantidad aproximada de metros lineales y la firma y sello del jefe de la OA o archivo central, que es la oficina encargada de la administración de los archivos, ¿no? Ahora, también dentro de esta directiva, por si acaso, se señalan las instrucciones para la elaboración del inventario de documentos a eliminar y señala que, por ejemplo, en el campo de datos generales se debe señalar el nombre de la entidad, la unidad orgánica, la dirección del archivo, ¿ok? Ahora, lógicamente, en el inventario vamos a señalar el número del orden correlativo, la serie documental, la descripción, las fechas extremas de los documentos desde hasta cuándo, ¿no es cierto? El total de paquetes o sacos que se va a proceder a eliminar, las series documentales de los documentos que son originales o se va a señalar en este caso, si es que estamos hablando de copias, ¿no? Sin ningún tipo de valor, consignar la cantidad total de sacos o cajas que se desea eliminar, el número total aproximado de metros lineales, las fechas, la firma del quien hace las funciones del jefe del órgano de administración en cada hoja conforme al inventario. Ahora, y el formato del inventario, no les he pasado el formato del inventario, creo. No sé qué pasó. Bueno, hay un formato que establece la directiva, ahorita lo voy a compartir con ustedes. Permítanme. Discúlpenme, no le he puesto. Oh, a ver, ¿dónde está la directiva? Permítanme un ratito. No sé qué pasó, pero tenía el formato y no lo adjunté. Pero no se preocupen, ahorita los muestro. Aquí está. Anexo 3. Aquí está. Este es el formato para el inventario de documentos, el inventario de eliminación de documentos, es el anexo 2. Como podemos observar, los datos que van a requerir son datos generales, la entidad, la orgánica, el número de orden, la serie documental que ya se los he señalado, las fechas extremas, la cantidad de paquetes y observaciones, ¿no? Y lógicamente va firmado por el jefe de la OA o archivo central. Y bueno, en este caso, pues, ese es el formato que se va a utilizar para la eliminación de los archivos. Y ya para terminar con lo que corresponde a este tema, yo quisiera compartir con ustedes este video, ¿ok? Voy a dejar de compartir un minutito, menos de un minuto, porque tengo que abrirlo para que ustedes puedan escuchar el audio, ¿ya? Es un videíto súper corto sobre el Archivo General de la Nación, pero básicamente me interesa que puedan ustedes observar, pues, cuál es la función, ¿no? Que cumple el archivo, cómo es que preparan en este caso ellos también sus inventarios, ¿ok? Permítanme un momentito para poder ubicarlo. Estoy tratando de abrir el video. Ok, el video en este caso dice, pues, conoce los 5 pasos del proceso de inventario. Dura menos de 2 minutos, así que lo voy a compartir con ustedes. A ver, un ratito. Listo, ahora sí. Vamos a proceder a ver el video. Bueno, ya, ahí está. Hola, soy Soledad. Les invito a conocer cómo se lleva a cabo el proceso de inventario, fundamental para resguardar la memoria de nuestro país. Primer paso, identificación. Se separa la documentación y se verifica que pertenezca a la misma agrupación documental. Paso 2, organización. Se organiza la información cronológicamente y se ordena por sección y serie de manera jerárquica para realizar el cuadro de clasificación. Paso 3. Inventario. Se brindan las pautas para el formato de inventario.
Se realiza el inventario actualizando y sincerando la información. Paso 4. Digitación del inventario. Se digita la información obtenida de los inventarios en físico a formato Excel. Paso 5. Control de calidad. Se revisa y verifica la información obtenida en todo el proceso. Y gracias a este proceso hemos encontrado diversas joyas documentales. Por ejemplo, nuestro himno nacional. Hemos logrado inventariar el 90% del acervo cultural que custodia el Archivo General de la Nación y pronto llegaremos a la meta. AGN, protegiendo la invaluable memoria de todos los peruanos. Ponle punche y ganamos todo. Ok. Y bueno, ya con eso termino la exposición del día de hoy, solamente agradeciendo a todas las personas que se encuentran el día de hoy en la sala compartiendo conmigo. Espero que de verdad los haya podido ayudar a absolver ciertas dudas que tenemos sobre el tema del archivo. Invitarlos a que si por ahí desean ubicarme, tengo una página de acceso general, que estoy como MG Natalia Bamón DR, la otra es un perfil privado que ya no tengo para aceptar más amigos, pero si tienen alguna duda, consulta y está en mis manos poder ayudarlo, cuenten con eso. Muchas gracias a Udeápolis y al Ilustre Colegio de Abogados de Cañete por la invitación al dictado del curso del día de hoy.